Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Créditos a sus creadores. Capítulo 1. Lucha por un futuro familiar. La conciencia de Uchiha Taro despertó lentamente. Una voz muy familiar resonó en sus oídos. Era una voz tan débil que parecía provenir del confín del universo. Luego, la sensación de distancia se fue haciendo cada vez más intensa con los gritos, y finalmente, de repente, gritó en sus oídos. Taro. Taro. Despierta rápido. Era una voz de mujer. Tras varios intentos, por fin logró abrir los ojos. De inmediato vio a una mujer aterrada y llorando arrodillada a su lado, mientras él yacía en el suelo. Taro contempló el rostro demacrado de la mujer con expresión apagada. Todo a su alrededor aún le parecía irreal. Una serie de imágenes fantasmales desfilaron ante sus ojos. Estas imágenes estaban divididas en tres partes con diferentes estilos, y destellaban a una velocidad extremadamente rápida, tan rápida que le resultaba imposible mirarlas con atención. Pero lo extraño fue que todas esas imágenes quedaron impresas en su mente. Eran recuerdos. 3 recuerdos diferentes. 3 copias de sus recuerdos. Taro. Taro. ¿Qué te pasa? Al ver su mirada tonta, la mujer agitó las manos ansiosamente frente a sus ojos. Cállate. No hagas ruido. De repente, una voz masculina profunda interrumpió las palabras de la mujer. Había ansiedad, inquietud, expectación e ira en esa voz. Taro se sorprendió de cómo una persona podía expresar tantas emociones a la vez, pero su sorpresa pronto se desvaneció. Porque pronto reconoció el entorno y la gente con la que estaba. ¿Cómo está el amo? Exclamó Taro, aún tendido en el suelo. Instintivamente, forzó la cintura y el abdomen, y todo su cuerpo se irguió de repente. Pero antes de que pudiera incorporarse por completo, un brazo fuerte lo agarró y lo obligó a agacharse. ¿Quieres morir? Los ojos de Tsuru estaban inyectados en sangre y miró a Taro con furia contenida. Gritó en voz baja. El maestro está librando un duelo a vida o muerte con el rey demonio, ¿puedes callarte? Rey demonio. Taro despertó de repente. Gran rey demonio Piccolo. Este es el mundo de Dragon Ball, y él ya no es el ninja de élite de su segunda vida, Uchiha Taro, ni es el terrícola ordinario de su primera vida, Wutaro, sino Mutaro, el joven Kame Sennin barra Muten Roshi de 300 años antes de la historia principal. En este momento, su maestro, Mutaito, está luchando ferozmente con el gran rey demonio Piccolo por la esperanza de un futuro mejor para toda la humanidad. En la obra original, solo se mencionaba a Mutaito una vez, pero no esperaba que esta batalla fuera tan feroz. Mutaro finalmente despertó por completo. La sensación de desarmonía tras la fusión de almas desapareció por completo, y ya no tenía la percepción borrosa que lo perturbaba. Su mirada se volvió brillante y profunda. En ese momento, el fanático de las artes marciales, adicto al voyerismo, murió, y nació un nuevo y futuro maestro de las artes marciales de la Tierra, con las cualidades de un ninja de élite. Taro, ¿estás bien? ¿Te acabas de desmayar de repente?, preguntó Fan Fan en voz baja desde atrás de Taro, con los ojos llenos de preocupación. Fan Fan, no te preocupes. Estaba demasiado preocupado por el maestro hace un momento y me desmayé de la ira. Taro también bajó la voz y respondió, y al mismo tiempo, con la mirada, le expresó a su compañero artista marcial, Tsuru, que era consciente de su mentira. Tsuru miró fríamente a este hermano mayor, y luego cuidadosamente asomó la mitad de su cabeza para observar la batalla que se desarrollaba allí. Tsuru, Fan Fan y Mutaro se encontraban tras una enorme roca a unos 200 metros de donde luchaban el maestro Mutaito y el rey demonio Piccolo. Taro se cubrió con cuidado con la roca, asomó ligeramente la cabeza y miró hacia el centro del campo de batalla, a 200 metros de distancia. Solo pudo ver dos figuras, una blanca y otra verde, luchando velozmente. Sin embargo, estaban demasiado lejos, y a Wu Tian y a los demás les resultaba difícil distinguir con claridad la situación específica del campo de batalla. Solo podían ver dos colores, uno blanco y otro verde, que se tocaban de vez en cuando, luchando a corta distancia y luego usando su ki para atacarse. ¡Qué rápido! Taro, aterrado en secreto, observaba con dificultad a los dos individuos a lo lejos que luchaban a gran velocidad, y pensó.
Claramente no son peores que esos maestros de taijutsu de la aldea. Me pregunto cuál de las 8 puertas se necesita para igualarlos. ¿La cuarta? ¿La quinta? Es una pena que solo haya aprendido las 2 primeras, y ni siquiera sé si se pueden usar en este mundo. ¿Quiénes son los dos que luchan en este momento? Te preguntarás. Uno es el más fuerte de los humanos en la Tierra hoy en día, un maestro de artes marciales invencible. El otro es la encarnación del lado oscuro del dios de la Tierra, un genio namekiano del clan dragón. Sin duda, ambos son los mejores artistas marciales de esta era. Nadie puede interferir en la batalla entre estas dos personas. Taro se esforzaba por analizar bien la situación en el campo de batalla. Poco a poco, su mirada cambió, un ligero color escarlata emergió de las profundidades de sus ojos. Hasta llenar por completo sus pupilas. 3 pequeños tomoes negros emergieron en sus ojos escarlata, formando un patrón triangular simétrico y girando lentamente alrededor de sus pupilas negras. Algo va mal. Mutaito está en desventaja. ¿Dónde está su Mafuba? En la obra original, ¿no dijo Kame Sennin que Mutaito usó Mafuba para sellar a Piccolo? La olla arrocera está en el suelo, entonces Mutaito simplemente no encuentra la oportunidad de usar el Mafuba. Por lo que sé de su poder de combate, aunque Mutaito sea más débil que Piccolo en este momento, no debería estar tan agotado. Cuanto más miraba a Taro, más asustado se sentía, pues descubrió que el Piccolo verde estaba suprimiendo al Mutaito blanco. Mutaito luchó por mantenerse firme, quizá también buscaba desesperadamente una escapatoria y conjuró Mafuba para sellar a Piccolo y derrotarlo por completo de un solo golpe, pero la realidad era obvia, había usado toda su fuerza para resistir la ofensiva de Piccolo. ¿Dónde está la capacidad de encontrar oportunidades para activar técnicas secretas bajo alta presión? Mutaro frunció el ceño con fuerza y la información sobre la Dragon Ball apareció rápidamente en su mente. Ante esta situación, Mutaito no tiene ninguna posibilidad de usar la ola mágica de sellado para sellar a Piccolo. De esta forma, el mundo de Dragon Ball cambiará a uno del que no sé nada. ¿Será que, viajé a un mundo paralelo donde el maestro Mutaito no pudo sellar a Piccolo? Si ese es el caso, ¿quién debería detener a Piccolo? Este cuerpo mío, el Kame Sennin de las generaciones posteriores, jamás podrá superar a Mutaito en su máximo esplendor. Tsuru y yo no sabemos usar el Mafuba, así que ¿cómo podemos ser el oponente de Piccolo? ¿Debería subir a la Torre Kailin, ir al Templo Celestial y encontrar al otro Piccolo? Eso es imposible. 300 años después, esa persona podría estar decidida a sacrificarse y matar a Piccolo por culpa, pero ese podría no ser el caso del nuevo dios en este momento. Incorrecto. Taro estaba horrorizado. Finalmente se dio cuenta de que estaba capturando claramente la escena de batalla a supervelocidad entre las dos personas a 200 metros de distancia. Taro notó de inmediato que algo andaba mal con sus ojos. Esta sensación le resultaba tan familiar. Es la sensación que se siente cuando se activa el Sharingan de 3 Tomoe. ¿Viajé a otro mundo con chakra? Es posible. ¿O el yo que viajó entre universos heredó algo de chakra? ¿El alma de un ninja está compuesta esencialmente de chakra? ¿O lo que tengo es un mero rastro de chakra, como los recuerdos de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki? Chakra, voluntad espiritual, pensamientos cruzaron por su mente. En ese momento, de repente, las dos personas que habían estado peleando durante un tiempo finalmente se separaron. Mutaito parecía haber recibido un fuerte golpe de Piccolo. Rodó por el suelo más de 10 veces y permaneció allí. En ese momento, el altísimo Piccolo se quedó allí, riendo a carcajadas como un loco. Estaba lejos y nadie podía oír de qué se reía, pero, eso ya no importaba. Lo que importaba era que Mutaito había caído. En lugar de vivir una existencia innoble, es mejor luchar por un futuro que conozco bien. Tsuru estaba tan preocupado que se escondió tras las rocas para observar la situación en el campo de batalla, pero solo podía ver las distantes figuras blancas y verdes, sin saber cómo avanzaba la lucha. Hasta que Piccolo derribó a Mutaito, lo que hizo que el corazón de Tsuru se encogiera al instante. Tenía las manos y los pies helados. Murmuró para sí mismo. Se acabó, ahora todo terminó. En ese momento, el cabello de Tsuru se erizó cuando una ráfaga de viento pasó a gran velocidad junto a él, acompañada por una figura aún más rápida que corrió directamente hacia el campo de batalla de 200 metros de distancia. Capítulo 2. ¿No tienes miedo del castigo de Dios? Hace un año, un demonio malvado llamado Piccolo apareció repentinamente en el mundo.
Era invulnerable a todas las armas de fuego emergentes. El gran rey demonio es sanguinario y malvado por naturaleza, y solo le interesa matar y destruir a la humanidad. Mata a la gente como un loco, escupe fuego y rayos al abrir la boca, y puede reducirlo todo a cenizas con un solo gesto. Este demonio malvado no tiene escrúpulos. Donde quiera que va, hay cadáveres por doquier, montañas de huesos y ríos de sangre. Masacra aldeas y ciudades como un desastre natural. El mundo humano estaba sumido en un terror infinito, y las frágiles civilizaciones eran vulnerables a una fuerza tan extrema. En tan solo un año, casi 100 ciudades, grandes y pequeñas, fueron destruidas por este gran demonio, y cientos de aldeas y asentamientos fueron arrasados. Innumerables personas murieron y sacrificaron sus vidas. Mirando a su alrededor, la tierra que una vez fue civilizada había quedado devastada en el último año. Es invencible. Imparable. Cuando el maestro Mutaito no pudo enfrentarse al gran rey demonio por primera vez, sus únicos discípulos restantes, Mutaro y su subalterno, Tsurumi, solo podían creer que era invencible e imparable. Estaban desesperados. Medio mes después, el maestro herido y desaparecido regresó milagrosamente. No solo sanó de sus heridas, sino que también trajo una olla de arroz sellada. Dijo que esta vez el gran demonio sería completamente eliminado. Esta vez, Taro, Tsuru y la hija de Mutaito, Fanfan, lo siguieron al campo de batalla. Si el maestro Mutaito gana, podrán celebrar allí mismo la salvación de la humanidad, pero si Mutaito pierde, será inevitable, aunque se escondan en los confines de la Tierra, el resultado será el mismo, y toda la humanidad estará aniquilada. No hay escapatoria. Pero el maestro Mutaito no dijo nada sobre su predicción y se fue con su hija y los dos últimos discípulos. La figura de Mutaro corrió hacia el campo de batalla. Taro. Fanfan perdió la compostura y gritó. Oh. Estás loco, pervertido. ¿De qué sirve ir, idiota? Tsuru comprendió de inmediato lo que pasaba. Mientras hablaba, su rostro se retorció de una forma horrible. Esta cualidad física es comparable al cuerpo ninja de mi vida anterior, soy verdaderamente digno de ser discípulo del maestro de artes marciales número 1 del mundo y del futuro maestro de artes marciales número 1, tengo poco más de 30 años, que también es la cima del cuerpo humano. Aunque todavía no sé controlar mi ki, mis habilidades físicas ya son aterradoras, ¿es esta la cualidad de un guerrero en el mundo de Dragon Ball? Entonces, ¿qué tan aterrador es Piccolo frente a él? ¿Y el maestro Mutaito, quién puede compararse con él? A Taro no le importaba lo que pensaran los dos que lo seguían. Estaba absorto en sus pensamientos mientras corría alocadamente, familiarizándose rápidamente con su nuevo cuerpo. Delante de él, Piccolo, a quien miraba fijamente con sus ojos escarlata, se acercaba cada vez más. En sus ojos, 3 tomoes negros giraban rápidamente, hasta que comenzaron a conectarse, enredándose en la forma de un shuriken. En ese momento, olvidó el chakra y la teoría básica de las ilusiones del ninjutsu. Simplemente confió en sus instintos para construir una simple ilusión en un instante mediante su Mangekyō Sharingan. Esta se almacenó de inmediato en sus ojos, y al mismo tiempo, todo el poder de su Mangekyō Sharingan se inyectó desesperadamente en esta ilusión ninja extremadamente básica. Acercándose cada vez más, todo el cuerpo de Taro se transformó en una ráfaga de viento, lanzada a este campo de batalla que determinaría el destino de la Tierra. En cuanto cerró los ojos, sintió el calor abrasador en las pupilas y el dolor agudo y punzante en la mente. Su determinación nunca flaqueó. Piccolo estaba muy orgulloso. Estaba feliz y triste a la vez. Era realmente difícil tratar con este anciano. Era el único terrícola que había conocido hasta entonces que podía hacerle sentir amenazado. Esta pelea era mucho más emocionante que cualquier otra que hubiera tenido, y se alegraba de haberlo derrotado finalmente. Lo triste era que no había matado a este anciano la última vez. Era una paradoja andante. ¿Eh? ¿Por qué sigue habiendo alguien aquí? De repente, Piccolo se dio cuenta de que alguien se acercaba, giró la cabeza y vio a un joven de pelo corto y negro, vestido con la misma ropa que el anciano en el suelo junto a él. Como Namekiano, su visión era extremadamente aguda, lo que le permitía ver más. Detrás del hombre que corría hacia él, había otras personas escondidas tras una gran roca a 200 metros de distancia. 2 personas. Él sonrió de verdad, vinieron corriendo a morir uno a uno. ¡Qué educados!
Todos saben que este rey demonio ha matado a casi todos en esta zona, y empieza a aburrirse un poco de cazar a los que quedan, así que se aseguraron de venir personalmente a entretenerme, ¿verdad? Mutaito, que se levantaba del suelo, no pudo evitar sonreír con amargura. Pensó que, al ver a su discípulo caer, se había vuelto loco de frustración y había corrido desesperado. Imposible, ¿verdad? Ah, gritó Taro y corrió directo hacia Piccolo, golpeándolo en el pecho y el abdomen con un puñetazo directo. No es que no quisiera apuntarle a la cabeza, pero Piccolo era tan alto que Taro no podía alcanzarlo. ¡Bum! El puñetazo de Taro resonó en el campo de batalla. Piccolo ni siquiera se movió, simplemente dejó que el ligero y suave golpe de Taro cayera sobre él. Se quedó allí como si nada hubiera pasado, miró a Tarp y sonrió con extrema frialdad, mostrando su boca llena de dientes afilados. Pequeño, estás acabado, ten cuidado. Gritó Mutaito desde un costado. Piccolo agitó la mano, y su brazo pareció transformarse en un rayo. El rayo se transformó en un largo látigo, y Taro fue empujado violentamente hacia atrás. Taro voló al suelo como una cometa a la que le hubieran cortado la cuerda, rodando en un gran círculo y finalmente acercándose a su amo. Mutaito miró a Taro, quien se retorcía de dolor a su lado, con compasión en su rostro. Le había enseñado artes marciales a este discípulo, así que ¿cómo podía ignorar el peso de ser derrotado de esa manera? En ese momento, Taro no tenía capacidad para resistirse frente al rey demonio. Lo pondré en trance por un momento, una oportunidad, recuerda, una voz como un mosquito zumbó en los oídos de Mutaito. ¿Qué? Mutaito estaba sumamente sorprendido. Cuando de repente miró a su alrededor, Taro ya lo había superado y luchaba por levantarse del suelo. Para entonces, se tambaleaba como si fuera a caer en cualquier momento. Ese simple golpe de Piccolo, que le había causado heridas tan graves, demostró lo aterrador que era este demonio. Un simple Piccolo con un poder de combate por debajo de 300 ya es muy poderoso, pero ¿qué pasa con los Saiyajin 300 años después, que tienen un poder de combate de miles o decenas de miles? ¿Y qué hay de Freezer, quien domina el universo y cuyo poder de combate se sospecha que supera los 100 millones? ¿Y los androides que no son derrotados ni siquiera por un Super Saiyan? ¿Y Majin Buu? Taro sintió una sacudida inspiradora en su corazón, sus ojos se oscurecieron, bajó la cabeza y caminó hacia Piccolo, un paso a la vez. Anciano, ¿es este tu discípulo? HMPH, es tan estúpido como tú. Piccolo sonrió con sed de sangre. Cuando Taro avanzó lo suficiente, Piccolo le dio una patada en el abdomen. ¡Bum! En lugar de tirar a Taro, lo derribó y continuó pisándolo. Sangre roja brillante brotó de la boca y la nariz de Taro, dándole una apariencia terriblemente miserable y horrorosa. Piccolo rodó sobre el cuerpo de Taro con las plantas de los pies, y cada vez que se movía, Taro escupía una bocanada de sangre. Piccolo miró a la miserable criatura bajo sus pies y sonrió fríamente. A veces, realmente, antes de que pudiera terminar sus palabras, Taro, que estaba siendo pisoteado y cubierto de sangre en su cara y cuello, de repente sonrió, luego forzó sus ojos a abrirse, encontró los ojos del Namekiano mirándolo con desprecio y habló con voz ronca. Piccolo, has hecho tantas cosas malvadas, ¿no tienes miedo de enfadar al dios del cielo y que te destruya? El efecto fue instantáneo. ¿Qué? Dios. Piccolo se sorprendió de repente al escuchar esas dos palabras que para él eran tabú. Distraído momentáneamente y tomado por sorpresa, finalmente se sintió vulnerable. Al instante siguiente, un par de extraños ojos escarlata aparecieron repentinamente ante sus ojos. Una mano se posó suavemente en el hombro de Piccolo. Piccolo miró hacia atrás, incrédulo, y casi murió de miedo. Es él. Realmente vio a la persona que siempre había temido. Es otra versión de él mismo. El dios Piccolo, parado detrás de Piccolo, vestía una túnica blanca con el kanji de Dios escrito en ella y miraba a su otra mitad con indiferencia, como si observara a un ser humano común y corriente en el mundo. Genjutsu. Narakumi no Jutsu. Una de las ilusiones básicas más simples que permite a la persona atacada ver la escena que más le teme. Cuando Mutaito vio que el gran rey demonio Piccolo gritaba como un loco contra el viento, perdió la cabeza y se quedó paralizado. Su corazón tembló de repente y comprendió que esta era una oportunidad única en la vida. Esta era la oportunidad que su discípulo le había descrito. Así, este gran maestro de artes marciales reunió de inmediato toda su energía.
No había necesidad de contener el ki restante en su cuerpo, así que comenzó a reunir todo lo que le quedaba. Lo reunió todo de una vez y lo lanzó de la misma manera. Este desesperado método de usar el ki era como arriesgar su vida, pero el anciano no tenía intención de pensar en nada más. Para detener al demonio malvado frente a él, incluso si su cuerpo se hacía añicos, incluso si moría, no dudó. Durante días y noches en la Torre Corín, extrayendo constantemente vida y longevidad, y finalmente desarrollando el Mafuba, ¿no fue todo por este momento? Los ojos del maestro Mutaito se abrieron de par en par con ira. En ese momento, tras él se encontraban innumerables almas inocentes y no muertos que murieron trágicamente a manos del gran rey demonio y esperaban justicia. Sus innumerables creencias invisibles se congregaron en un solo lugar, como el sol abrasador que se cernía sobre el cielo, apoyando y ayudando al cuerpo ya exhausto de Mutaito. La voz de Mutaito explotó como un trueno y gritó con todo su ser. Mafuba. Capítulo 3. La muerte de un maestro. El rey demonio Piccolo fue sellado. Este demonio malvado con tanta sangre en sus manos, finalmente desapareció y fue encerrado en una pequeña olla de arroz. Mutaro sabía que este rey demonio no renacería hasta dentro de 300 años o más. Mutaito mantuvo la compostura, pero era evidente que estaba rígido y temblaba ligeramente. Sin embargo, su anciano rostro mostró una sonrisa de alivio, y por un instante, finalmente lo había conseguido. Taro yacía lejos, jadeando suavemente, sus ojos aún resonaban con el rugido de Piccolo de momentos atrás cuando usó el Mafuba. Eso es todo, es hora de dar el primer paso. Y el siguiente paso en este periodo, durante los 300 años previos a la conspiración, será el entrenamiento. Después de todo, está ascendiendo lentamente, paso a paso. ¿Cómo podría detenerse y contenerse simplemente siendo el maestro Kame? Taro levantó la mano y se cubrió los ojos, pensando en silencio. El uso del genjutsu a través del Sharingan, incluso una ilusión de bajo nivel como el Narakumi no Jutsu, había afectado su mente como si se estuviera agrietando, y no tuvo más remedio que cerrar el Sharingan. Y los 3 puñetazos y 2 patadas del rey demonio Piccolo le habían causado dolor en todo el cuerpo. Afortunadamente, había entrenado su voluntad para ser tan fuerte como el acero en el mundo ninja. Uf, apretó los dientes en secreto y se tambaleó hasta ponerse de pie. Después de mirar la olla de arroz en el suelo, Taro avanzó paso a paso hacia Mutaito, quien ya se había acostado en el suelo. Qué lástima, este es un respetable maestro de artes marciales. Taro fue al lado de Mutaito, se agachó y giró el cuerpo del anciano. Antes de que el anciano maestro pudiera exhalar por completo, abrió los ojos de nuevo en los brazos de Taro. Sus labios se movieron, y una voz ronca y débil brotó de entre ellos. Masa, el maestro Taro bajó la mirada hacia el rostro extremadamente frágil del anciano y respondió en voz baja. Sin mencionar la trama que conocía, la técnica prohibida Mafuba por sí sola era suficiente para matar a este anciano, que ya estaba tan débil. Sabía que Mutaito ya no podía vivir, y estos eran sus últimos momentos. Te has vuelto un poco diferente. El anciano dijo esto, pero colocó firmemente a Taro en su corazón. Aunque prácticamente había absorbido y digerido la memoria original de Mutaro, el maestro Roshi original, no es erróneo decir que él es el Mutaro original. Pero después de todo, es su mente original la que domina este cuerpo a partir de ahora, la mente de un hombre anteriormente común que ha estado luchando durante más de 2 décadas tras viajar de otro mundo al mundo ninja. Al escuchar a Mutaito decir esto, no pudo evitar sentir un rastro de incomodidad en su corazón. Después de todo, las palabras que pronunció con fuerza para que la ilusión funcionara con éxito, aún eran algo inexplicables, pues solo alguien como él, que conocía la trama original, podía saberlo y decirlo. Si la debilidad mental del oponente se usaba como punto de entrada, la probabilidad de éxito y el efecto aumentarían considerablemente. Y la debilidad mental de Piccolo, sin duda, reside en su otra mitad. Los ojos nublados de Mutaito miraron fijamente a Taro, quien bajó la mirada hacia él. Sus labios temblaron un buen rato, pero calló. El anciano decidió guardar silencio, pero Taro prefirió hablar. Taro apretó los labios, pensó en ello y dijo. Maestro, cuando su discípulo observaba la batalla desde una distancia segura hace un momento, y vio que el gran demonio obligaba al maestro a ponerse en una posición desventajosa, me puse extremadamente ansioso y terminé desmayándome. Al decir esto, sus ojos se tornaron escarlata y aparecieron 3 tomoe. Mutaro respiró hondo y dijo en voz baja.
Al despertar, mis ojos se transformaron en lo que son ahora, Y. Mientras dormía, vi vagamente muchas escenas futuras. Entre ellas, estaba la identidad de este rey demonio, Piccolo. Al oír estas palabras, el anciano en brazos de Taro, sus ojos, que estaban tan nublados que parecía que iba a cerrarlos, se iluminaron de repente. Preguntó con voz ronca. ¿Es cierto? Dios mío, escenas desfilaban por su mente, incluyendo el rugido de Taro al demonio justo ahora, y unas palabras del gato que vivía en cierta torre. El anciano murmuró, ¿este demonio malvado, tiene algo que ver con el dios del templo? Aunque sabía que, en ese preciso momento, el dios de la tierra debía estar observando, Wu Tian asintió con firmeza y dijo. Sí. En la imagen que vi, el dios que vive en el templo es idéntico a este gran demonio. La respiración, ya débil, del maestro de artes marciales era obviamente algo confusa. Tosió 2 veces y manchas de sangre le resbalaron por las comisuras de la boca. Maestro. Taro acarició suavemente el pecho de su amo con la palma de su mano. No hace falta, tu maestro ya no puede continuar, mis heridas tampoco son leves. Mutaito, que yacía en brazos de Taro, forcejeó para extender la mano y sacó un frijol de su cinturón. Temblando, se lo entregó a su discípulo. Taro, cómelo. Maestro. Cómelo tú. Mutaro se sorprendió un poco al ver los frijoles que Mutaito sacó, pero se negó rotundamente. Lo dijo con sinceridad. Parece que, ¿reconoces esto? El anciano sonrió y habló con voz débil. El cuerpo de este maestro ya no sirve. Ni siquiera con este grano, puedo salvarme. Mutaro, eres una persona con grandes bendiciones, bebiste el agua de la inmortalidad hace 20 años, y hoy, maestro, la voz de Taro temblaba y sus ojos estaban rojos. No se refería al Sharingan. Ya no podía contener las lágrimas. Una amarga sensación lo invadía, haciéndole sentir una profunda incomodidad. La última vez que apareció tal emoción fue cuando abrió su Mangekyou. Taro, sabes que desde el nacimiento del gran rey demonio, he tenido un fuerte deseo de convertirme en maestro y difundir las artes marciales, así que, ver morir a tanta gente. En tan solo un año, tanta gente ha muerto. En brazos de Taro, el anciano derramó lágrimas con los ojos extremadamente nublados. Maestro, no se preocupe, en el futuro, poderosos guerreros surgirán uno tras otro en nuestra tierra. Derrotarán a todo enemigo que quiera dañarla, una y otra vez. Protegerán la seguridad del mundo con sus vidas sin dudarlo. Todos son mis discípulos. Las lágrimas de Taro finalmente cayeron. Sí, qué bien, la voz del maestro Mutaito se suavizó. Miró a Taro a los ojos, y su voz era tan débil que Taro tuvo que acercarse el oído a la boca. Aunque tú y Mitsuru aún no han podido practicar el Ki, pero el Bankoku Bukiru-shou y el Kikō les han sido transmitidos, deben practicar bien y fundar sus propias sectas en el futuro. Ambos bebieron el agua de la inmortalidad juntos, y sus vidas son largas, y Fan. Su voz se hizo más baja y lenta. Taro ya había apretado la oreja contra los labios del anciano, y aún no podía oír su voz por mucho tiempo. Al girar la cabeza para mirar, se dio cuenta de que el anciano había perdido el aliento. En los ojos nublados del anciano no se habían cerrado, parecía haber una esperanza infinita para el futuro. Conteniendo la tristeza en su corazón, Taro cerró los ojos del anciano, y su voz sonó ronca. Maestro, no se preocupe. Cuidaré bien de Fan y seguramente le transmitiré sus artes marciales. Taro tomó las semillas de senzu de la palma de la mano de su viejo maestro, las puso en su boca, las masticó 2 veces y las tragó directamente. Antes, su pecho y abdomen casi colapsaron por el ataque de Piccolo. Pero en cuanto comió los frijoles, la herida sanó y su fuerza física se restableció por completo. Con renovadas fuerzas, levantó suavemente el cuerpo de Mutaito. En ese momento, la triste voz de Fan se escuchó rápidamente. Padre, capítulo 4. De regreso al monte Mutaito. Fan gritó de dolor y corrió hacia Taro al ver al anciano padre, ya fallecido, en sus brazos. Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas caían como cuentas rotas. Temblaba al extender la mano para tocar el anciano rostro de Mutaito. Abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido, como si se hubiera quedado muda. Estaba realmente abrumada por el dolor. Fan, el maestro se ha ido, dijo Taro en voz baja y tranquila, de pie, sosteniendo el cuerpo sin vida de Mutaito. Quien se fusionó con el Mutaro original heredó naturalmente sus sentimientos por Mutaito y Fan. Incluso en el mundo ninja anterior, no era una persona de sangre fría con un corazón de piedra.
De lo contrario, no habría sido asesinado por su propio hermano, muriendo junto a él. Fan Fan finalmente miró a Taro, su delicado rostro empapado de lágrimas y sus ojos rojos. ¿El sellado tuvo éxito? ¿Qué pasó con el rey demonio? Tsuru, que llegó un poco después que Kogane, se acercó y, al ver a Mutaito inconsciente en brazos de Mutaro, preguntó de inmediato por la situación. El campo de batalla había cambiado rápidamente hacía apenas unos momentos. Él y Fan Fan estaban lejos y no vieron con claridad lo sucedido. Sí, se ha ido, confirmó Taro asintiendo. Se giró para mirar la olla arrocera en el suelo y añadió. El maestro selló al rey demonio en esa olla arrocera con su técnica secreta. Ya no puede salir a dañar el mundo. Encerrado aquí. Genial, genial. Tsuru miró fijamente la pequeña olla arrocera en el suelo, murmurando para sí mismo. Era bueno que el gran rey demonio se hubiera ido, pero a costa de la vida de su amo. Tsuru sintió un vacío en el corazón, perdiendo el propósito que había adquirido al enterarse de la derrota de Piccolo. Aunque Tsuru era cruel y tiránico, como Taro, consideraba a su maestro Mutaito una figura reverenciada y lo tenía en la más alta estima. Tsuru, el maestro usó su propia vida para sellar al rey demonio, así que es nuestra responsabilidad encontrar un lugar donde protegerlo adecuadamente. Taro explicó sus pensamientos. Tsuru, que todavía parecía estar aturdido, se sobresaltó por un momento cuando escuchó las palabras de Taro y respondió de inmediato. Sí, tienes razón, continuó tras una pausa. ¿No sería más fácil hundirlo en el fondo del mar? ¿Quién podría sacarlo de allí? ¿Hundirlo en el mar? Se sobresaltó Fan Fan. El mar es tan profundo, y si ocurre algo inesperado. Taro se sorprendió por dentro. Parece que en la historia original, el maestro Rossi y los demás simplemente hundieron la olla arrocera en el fondo del mar. Negó con la cabeza, coincidiendo con la preocupación de Fan Fan. No, eso no funcionará. La presión en el fondo del mar es demasiado alta. Si la olla arrocera se daña, el rey demonio se liberará y volverá a causar estragos, explicó Taro. Pensó. La olla arrocera probablemente esté imbuida del poder de Mutaito, así que podría no verse afectada por la presión en las profundidades del mar. Pero si ese fuera el caso, sería un agujero en la trama. Dado que estamos en un mundo tan real, hablar de agujeros en la trama parece ridículo. No, no podemos arriesgarnos. Necesitamos encontrar un método más seguro. Entonces, ¿dónde crees que deberíamos esconderlo? ¿Por qué no lo dejamos en nuestra montaña? Preguntó Tsuru, algo molesto. Tenía mal carácter y siempre le había disgustado Taro desde pequeños. Fan Fan, con los ojos hinchados por el llanto, estaba perdida, una hija que acababa de perder a su padre, sin idea de qué hacer a continuación. Tengo algunas ideas, pero antes, necesitamos traer el cuerpo del maestro de vuelta a la montaña y seguir planeando, dijo Taro, recordando cuando era un niño perdido, acogido por el maestro Mutaito. Tenía una idea en mente. Tsuru lo miró escépticamente. Créeme, soy tu superior después de todo. Ve a buscar la olla arrocera. Vayamos al frente y busquemos un bosquecillo, un árbol grande y adecuado, para hacer un ataúd para el maestro. Está bastante lejos del monte Mutaito, así que debemos enterrar el cuerpo del maestro rápidamente. Taro meneó la cabeza y suspiró suavemente. Tsuru, al oír a Taro hablar con la autoridad de un hermano mayor, resopló. Sin embargo, como el razonamiento de Taro era razonable y el cuerpo del maestro aún estaba caliente, no quiso discutir y decidió seguir adelante. Se acercó y recogió con cuidado la olla arrocera del suelo. En el momento en que lo sostuvo, se dio cuenta de que, a pesar de su pequeña apariencia, la olla arrocera era inusualmente pesada. Al darse cuenta de que contenía al aterrador rey demonio Piccolo, sellado con la fuerza incomparable del maestro, Tsuru pensó que tenía sentido y no se sorprendió. Con la olla arrocera en sus brazos, observó el desolado páramo. No había señales de vida, solo un paisaje vacío y desolado. Incapaz de contenerse, suspiró profundamente. El maestro dio su vida para salvar al mundo, pero al final, solo nosotros tres conocemos sus acciones. Fan Fan al oír esto se puso aún más triste, secándose las lágrimas sin hablar mientras miraba al anciano padre en los brazos de Taro. El maestro era una figura legendaria. No necesitaba fama. Además, con la muerte del rey demonio, cualquiera con alguna habilidad adivinaría que era obra del maestro. En cuanto a quienes no lo saben, que sigan ignorando, dijo Taro, negando con la cabeza. Acunó el cuerpo del maestro Mutaito en sus brazos y avanzó a grandes zancadas.
Tsuru le dio una palmadita a Fanfan en el hombro y luego siguió a Taro, todavía sosteniendo la pesada olla arrocera. En el Palacio Celestial, dos figuras estaban paradas en el borde, mirando hacia el mundo humano. El joven alto y celestial vestido de blanco retiró la mirada y murmuró para sí mismo. ¿Es realmente posible prever el futuro? ¿O solo hay un simple mortal? Frunció el ceño, preocupado por algo que no encajaba en su comprensión. Era una sensación inquietante. Junto a él se encontraba en silencio la figura oscura de Popo, que hablaba en un tono tranquilo. El señor Popo cree que el mundo es vasto y está lleno de misterios. A lo largo de la larga historia de la Tierra, han surgido innumerables individuos y eventos extraordinarios. Incluso ahora, aún existen algunos legados antiguos, por ejemplo, en esa tribu del desierto, ¿no ha heredado alguien el título de bruja? Que Dios no se preocupe demasiado. Y además, hay un dispositivo para viajar en el tiempo en el templo. Esa máquina no viaja a través del tiempo, simplemente, el Dios negó con la cabeza. Había cosas que solo aprendió tras convertirse en Dios. Tras reflexionar un momento, recordó las veces que el maestro Mutaito luchó contra Piccolo 2 veces. Había intervenido en secreto, influenciándolo para que desarrollara Mafuba. Aunque esto se debía a que su vida estaba ligada a la de Piccolo, y no podía permitir que lo mataran tan fácilmente, su intervención fue, en última instancia, por necesidad. Aún así, se sentía culpable y no podía tranquilizar su conciencia. Suspiró. El dios negó con la cabeza y suspiró suavemente, decidiendo no molestar al discípulo de Mutaito. Ya fuera que pudiera prever el futuro o si sus ojos hubieran mutado, observaría las palabras y acciones del hombre antes de decidir. Si resultaba ser un villano, el dios de la tierra no dudaría en borrarlo del mundo. Si no, lo dejaría en paz. Además, si el hombre realmente pudiera prever el futuro, tal vez no sería algo malo para la tierra después de todo. Vamos. El dios se apoyó en su bastón y giró, abandonando el borde circular del templo. El señor Popo lo siguió, y los dos, uno alto y otro bajo, desaparecieron entre las sombras, adentrándose en el palacio. Los tres se detuvieron en una arboleda. Tsuru encontró un árbol grande, tan grueso que ni siquiera una sola persona podía abrazarlo. Reuniendo todas sus fuerzas, golpeó el árbol con una poderosa palma y, con un fuerte crujido, se partió por la mitad y cayó al suelo. Entonces, Taro usó la palma para formar una espada, concentrando toda la energía de su cuerpo en un solo lugar. Swish, swish, swish. La hoja de su mano cortó el árbol con la precisión de una espada o un hacha, partiendo rápidamente el tronco en 6 tablones de madera desiguales. Taro y Tsuru eran los únicos dos discípulos del maestro Mutaito en la montaña que habían recibido sus verdaderas enseñanzas. Llevaban más de 20 años practicando artes marciales. Aunque aún no habían despertado su ki, sus habilidades físicas ya eran excepcionalmente sólidas. Cortar árboles para convertirlos en madera era una tarea habitual para ellos. El maestro Mutaito comentó en una ocasión que, con sus sólidas bases, una vez que aprendieran ki, progresarían rápidamente, avanzando a pasos agigantados. Así, antes de su batalla final con Piccolo, el maestro Mutaito les había transmitido dos técnicas únicas a estos dos discípulos sin habilidades de ki: el Bankoku Bukiru Shou y el Kikono. Con estas técnicas, Taro y Tsuru sin duda podrían dominar el ki más rápidamente. Juntos, Taro, Tsuru y Fanfan usaron las tablas divididas para crear un ataúd de madera, colocando respetuosamente el cuerpo del maestro Mutaito dentro. Después de viajar durante 2 días y 2 noches, los tres, cargando el ataúd, finalmente regresaron a la puerta del monte Mutaito. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ayúdanos a crecer más. Capítulo 5. Bankoku Bukiru Shou. Auge. Un estruendo atronador rasgó el cielo oscuro, trazando una franja blanca. La lluvia torrencial comenzó a caer, empapando el sendero de la montaña, y un pie pisó el suelo mojado, resbalando con un chirrido agudo. Ten cuidado. El hombre con aspecto de granjero reprendió al joven que caminaba delante. El camino está resbaladizo por la lluvia, es difícil caminar, murmuró el niño. Resbaladizo o no, aún tenemos que subir a la montaña para ofrecerle incienso al maestro Mutaito. El granjero lo fulminó con la mirada, con la mano áspera ya levantada, listo para abofetear al chico si se atrevía a discutir de nuevo. Lo sé, lo sé. El maestro Mutaito derrotó al gran rey demonio y nos salvó.
El niño encogió la cabeza, claramente acostumbrado a ser castigado. No solo padre e hijo recorrían el sendero de la montaña. Había otros viajeros delante y detrás de ellos, escalando la montaña. La mayoría eran aldeanos, agricultores y cazadores de las aldeas al pie del monte Mutaito. Algunos venían de lugares aún más lejanos, de pequeños pueblos, todos habiendo oído hablar de las hazañas del maestro Mutaito y acudiendo a presentarle sus respetos. El maestro Mutaito es un gran héroe. Algunos suspiraron, otros murmuraron con admiración. ¡Bum! Se oyó otro trueno, y en la distancia, las nubes oscuras brillaron con relámpagos. La lluvia ahora era aún más fuerte. Taro se encontraba en un pequeño pabellón al borde de un acantilado, con las manos a la espalda, contemplando en silencio los relámpagos a lo lejos. Vestía ropas blancas de luto y llevaba un trozo de arpillera áspera cosido al hombro. Bankoku Bukiro Show, recuerdo que esta técnica la usó el ermitaño tortuga disfrazado de Jackie Chun en el primer torneo mundial de artes marciales. Después de eso, nunca volvió a aparecer, no esperaba que fuera tan profunda, habían pasado 3 días desde su regreso al Monte Mutaito. Durante esos 3 días, además de velar en la sala de duelo, Taro había estado reflexionando sobre las dos técnicas únicas que el maestro Mutaito les había transmitido a él y a Tsuru. Una de ellas era, por supuesto, el Bankoku Bukiro Show, la misma técnica que usaba la tortuga ermitaña en la historia original. No era gran cosa si no lo practicaba, pero tan pronto como comenzó a entrenarlo y estudiarlo, descubrió algo que lo sorprendió. ¿Qué tipo de técnica era el Bankoku Bukiro Show? Recordando los eventos de la historia original, durante el campeonato del 21 Torneo Mundial de Artes Marciales, cuando el disfrazado de Jackie Chun usó esta técnica, sus palmas quedaron rodeadas por un rayo visible, que luego usó para golpear a Goku, atrapándolo en el aire y dejándolo inmóvil. Relámpago, Ki. ¿Qué tan similar era esto a las técnicas de liberación del rayo que conoció en su vida anterior? El principio de liberación del rayo en ninjutsu consistía primero en transformar la naturaleza del chakra en un rayo, y luego usar sellos manuales específicos para lanzar el jutsu correspondiente. ¿Y el Bankoku Bukiro Show? Taro entrecerró los ojos. Con el recuerdo del Taro original en su interior, recordaba cada detalle de la explicación del maestro Mutaito al transmitirle la técnica. Sin duda, la clave del Bankoku Bukiro Show residía en cómo transformar el ki, como se describe en el manga, en electricidad de alto voltaje. ¿Esto no era otra forma de transformación de la naturaleza? De esta manera, convertir los diversos ninjutsus del mundo ninja en técnicas que puedan reproducirse en este mundo de Dragon Ball no parece del todo imposible, ¿verdad? Piénsenlo. Futuros guerreros en el mundo de Dragon Ball gritando cosas como Raikiri, gran técnica de bola de fuego y Rasengan. Taro parpadeó, reprimiendo una pícara diversión. Se recordó que, si bien estas técnicas podrían brillar en el primer arco, para cuando la historia de Dragon Ball Z comience y los capítulos de combate super intensos den comienzo, las técnicas de artes marciales pasarán a un segundo plano, y la energía será la clave de la victoria. No podía caer en la trampa de descuidar lo fundamental en favor de lo superficial. Ese no era en absoluto el camino a seguir. Taro exhaló profundamente, calmándose por completo. Luego, todo su cuerpo se relajó lentamente y sus brazos quedaron colgando a los costados con naturalidad. De repente, movió los pies y golpeó con las palmas y asestó puñetazos, tan lento que sus movimientos parecían casi alargados en el aire. A continuación, levantó la pierna, pateando, y una imagen fantasmal se formó con la velocidad de un rayo. Se movió en el pequeño y confinado pabellón, moviéndose y esquivando. Para una persona común y corriente, tal vez ni siquiera sería capaz de distinguir su figura. Su velocidad era tan rápida que los golpes llegaban rápido, y su juego de pies aún más rápido, solo verían lo que parecía un brillo rojo parpadeando dentro de un borrón de movimiento. Ese era el Mangekyo Sharingan. Es esencial dominar el ki rápidamente. Taro hacía tiempo que dominaba las técnicas de artes marciales, pero en ese momento no estaba practicando ninguna de las artes marciales del maestro Mutaito. Simplemente seguía sus propios instintos. Cuando estaba inspirado, sus puños volaban y sus palmas lo seguían. Cuando le apetecía, sus movimientos eran como el viento. La forma de Taro se volvió cada vez más veloz, su figura cada vez más borrosa. El extraño y oscuro shuriken de 4 puntas en sus ojos comenzó a girar, sintió una oleada de calor creciendo en su cuerpo, a punto de explotar. Cerró el ojo izquierdo y de repente lo abrió de par en par.
Un torrente de lágrimas de sangre negra cayó desde la esquina de su ojo izquierdo, y la técnica del Mangekyo Sharingan le permitió controlar completamente su chakra, energía, ki. Crack. Fue como si una jaula dentro de su cuerpo se hubiera roto, y una corriente de energía caliente se extendió al instante por sus extremidades y huesos. Esta sensación, Taro apretó los puños con fuerza, y la sensación de poder expandiéndose le hizo sentir como si pudiera gritar al cielo. Un dolor agudo de repente atravesó su mente. Los pasos de Taro vacilaron, y las figuras caóticas en el acantilado se detuvieron bruscamente. El cambio de velocidad extrema a lentitud extrema creó una imagen residual ilusoria. Taro se llevó la palma de la mano al ojo izquierdo, fuertemente cerrado, apretando los dientes. El patrón del Mangekyo Sharingan desapareció lentamente de su ojo derecho. Taro miró la sangre en su palma izquierda con una sonrisa amarga, pensando en silencio. Aunque el Mangekyo Sharingan y sus técnicas aún se pueden usar, los efectos secundarios parecen demasiado fuertes. Recordando el intenso dolor que sintió hace unos momentos, no pudo evitar un escalofrío y pensó. Me pregunto si podré entrenar mi espíritu. Casi me olvido de las esferas del dragón. Me pregunto si podría pedirle a Shenron que me enseñe. ¿Podría eso solucionar el problema de mis ojos? Con el Mangekyo Sharingan, cuanto más se usa, más cegador queda su usuario, y al final, la consecuencia es la pérdida permanente de la visión. La única forma de recuperarla es obtener el Mangekyo Sharingan de un hermano consanguíneo, lo que otorga luz eterna. Pero en este mundo de Dragon Ball, ¿dónde encontraría un hermano consanguíneo? Y ni hablar de otro par de Mangekyo Sharingan. Sin embargo, aunque quisiera preguntarle a Shenron, con el nivel tecnológico de la Tierra de hace 300 años, ¿podrían siquiera crear un radar dragón? Además, incluso si se pudiera crear, se necesitaría una esfera del dragón como muestra para fabricar un radar que detecte las ondas electromagnéticas específicas que emiten. La Tierra es inmensa, y esas 7 pequeñas bolas están dispersas por todo el mundo. Encontrar una por casualidad, no sería tarea fácil. Sería como buscar una aguja en un pajar, porque la Tierra abarca todos los océanos. En cualquier caso, he dado el primer paso desarrollando el ki en mi cuerpo. He entrado por la puerta. No puedo apresurar el futuro. Iré paso a paso. Aún necesito seguir la voluntad del maestro, establecer una escuela de artes marciales y difundirlas. En la historia original, así surgieron la escuela Tortuga y la escuela Grulla, pero el nombre de la escuela Tortuga, la verdad es que no quiero usarlo. 300 años, por muy ansioso que esté, debo trabajar día a día. Taro miró hacia el horizonte y notó que las nubes oscuras se dispersaban lentamente, revelando un rayo de brillante luz solar. Cuando Taro regresó al salón de luto de su maestro, la multitud que acudía a presentar sus respetos se dispersaba lentamente. Muchos lo reconocieron como discípulo del maestro Mutaito, y aunque no lo reconocieran, verlo vestido de luto dejaba claro que era muy cercano al difunto, lo que, como era natural, le granjeó su respeto. Algunas personas incluso habían presenciado el gran éxodo de personas de la montaña cuando el maestro Mutaito fracasó por primera vez en su batalla contra el rey demonio. Mientras Taro caminaba hacia el salón de duelo, juntó las manos y agradeció a los presentes uno por uno. Los 3 habían planeado originalmente un funeral sencillo, pero no esperaban que tanta gente subiera a la montaña a presentar sus respetos. Una vez que la multitud se marchó, ya casi anochecía. Los pálidos rayos del sol poniente se reflejaban en el patio, añadiendo un toque de frescura al ambiente. Taro pisó las hojas caídas al entrar en la sala de luto, donde yacía el ataúd del maestro Mutaito. A ambos lados, arrodillados con ropa de luto, estaban Fanfan y Tsuru. El rostro de Fanfan estaba afligido, con los ojos rojos e hinchados, aunque ya no le quedaban lágrimas. El rostro de Tsuru permanecía inexpresivo, con una expresión rígida. Cuando vieron regresar a Taro, los dos se inclinaron respetuosamente 3 veces antes de levantarse lentamente. Voy a preparar algo de comer, murmuró Fanfan, con la cabeza gacha, y se fue en silencio. ¿Qué hacemos con esa cosa? ¿Qué planes tienes? Tsuru miró la olla arrocera en la esquina y volvió a preguntar. Taro miró el ataúd de su amo y dijo. Deberíamos ir a buscar a mi hermana y pedirle que use su poder de adivinación para encontrar el lugar más adecuado. Es la mejor opción. Tsuru levantó una ceja y dijo en un tono escéptico. ¿Tu hermana? ¿Tienes una hermana? ¿Y una vidente? Taro ignoró su tono, suspirando suavemente y respondió.
Tenía una hermana, pero cuando el maestro me trajo a la montaña, alguien más se la llevó para que aprendiera brujería. Después de todos estos años, no sé dónde está ahora. Ni siquiera sabes dónde está, así que ¿qué sentido tiene decir algo? Tsuru estaba furioso, aunque no se atrevió a alzar la voz. El ataúd del maestro estaba justo ahí, y no quería faltarle al respeto. Taro respondió. ¿Sabes a dónde fue el maestro tras su primera derrota? Antes de que Tsuru pudiera responder, Taro continuó. Fue a la Torre Korin y allí se reunió con los sabios. De lo contrario, con heridas tan graves, no habría podido recuperarse tan rápido. ¿Torre Korin? Creo haber oído hablar de ella, Tsuru frunció el ceño. El maestro lo mencionó hace unos años. Dijo que es un lugar sagrado para las artes marciales, le recordó Taro, añadiendo lentamente. Podemos ir allí y pedirle al sabio de la Torre Korin que nos diga dónde está mi hermana ahora. Capítulo 6. Antes de dejar la montaña. 4 días después. Tsuru, ve a buscar a Taro. ¿No habían quedado en bajar esa cosa de la montaña hoy? Dijo Fan Fan mientras preparaba el desayuno. Se dio cuenta de que Tsuru practicaba sus golpes, con solo una capa de ropa en el jardín delantero. Tsuru terminó su entrenamiento con un gruñido y luego caminó directamente hacia la montaña. No estaba de buen humor. Habían pasado 7 días desde su regreso, y no había progresado con su ki, y si se contaba desde el momento en que el maestro le enseñó oficialmente la técnica del ki, el tiempo había sido aún más largo. ¿Cómo podía alguien con su orgullo sentirse tranquilo con esto? El ki, el dominio del ki, era el objetivo final de innumerables artistas marciales. Solo unas pocas personas en el mundo podían aprender a controlar su ki. En el pasado, el maestro les había enseñado a sentar unas bases sólidas, y una vez que adquirían la fuerza suficiente, los guiaba por el camino del ki. Tsuru siempre había seguido las instrucciones de su maestro, entrenando su cuerpo junto a Taro, día tras día, durante más de 20 años. Pero ahora, de pie ante aquella gran puerta, no podía ni siquiera abrirla un centímetro. ¿Cómo podía estar tranquilo con esto? Sin embargo, si estaba atascado, seguramente su pervertido y glotón superior tampoco habría progresado. Probablemente no había aprendido a controlar su ki. ¿Qué pensaría Tsuru si supiera que, más de 300 años después, una niña llamada Videl podría desarrollar el sentido del ki en tan solo unas horas y aprender a flotar al mediodía? Tsuru recorrió con facilidad el conocido y accidentado sendero de la montaña. Solo había unos pocos lugares aptos para el entrenamiento de artes marciales en la montaña que él y sus hermanos mayores conocían, así que no tardó mucho en divisar la figura de Taro cerca de un acantilado. Al amanecer, Taro se encontraba al borde de un acantilado escarpado. De su cuerpo emanaban corrientes de calor, y bajo su fina ropa de una sola capa, los músculos de su cuerpo estaban claramente definidos, flexionándose y estirándose como agua fluyendo con cada movimiento. Tras terminar su entrenamiento matutino, Taro se relajó, exhalando lentamente hacia los rayos de sol que se abrían paso entre la montaña. Su respiración fue larga y constante, como las grandes olas del río Yangtze, fluyendo continuamente durante decenas de segundos, una visión verdaderamente asombrosa. Contempló el amanecer lejano, parcialmente oscurecido por una espesa niebla. De repente, levantó la palma izquierda y un halo de luz apareció a su alrededor. La luz se concentró en su palma, formando lentamente una pequeña bola blanca de ki, del tamaño aproximado de un tercio de un puño, en el centro de la palma. La bola blanca de ki parecía adherida a la palma de Taro, aunque no había contacto directo. Se movía con su mano mientras la agitaba con naturalidad en el aire. 4 días de trabajo, y apenas he llegado hasta aquí, el ki apenas se ha separado de mi cuerpo, ni hablar del Bangkok Bukiru Show o el Kiko. Probablemente estoy incluso peor que el Kamehameha. Taro apartó la mirada del amanecer lejano y observó la pequeña bola blanca de ki en su palma izquierda. Frunció el ceño ligeramente, visiblemente insatisfecho. Murmuró para sí mismo. Si ignoro la transformación del atributo relámpago del Bangkok Bukiru Show, entonces, con solo la técnica de ki puro, ¿cómo puedo lograr que esta pequeña cantidad de ki libere un poder mayor? ¿Dónde está la clave para esto? En la historia original, la explosión de ki de la escuela tortuga podía ser un movimiento característico de los guerreros de Dragon Ball, especialmente de Son Goku, lo que, naturalmente, significa que debía tener algo único. La característica más significativa del Kamehameha, si las suposiciones de Taro eran correctas, era que podía usar la mínima cantidad de ki para producir el mayor efecto.
Este también era el reino que Taro había estado persiguiendo por un tiempo. En ese momento estaba preocupado, sin darse cuenta de que a poca distancia detrás de él, un par de ojos estaban llenos de sorpresa. Ki. Eso es, Ki. Sin duda, es Ki. No puedo creer que ya hayas logrado controlar a Ki. De verdad solo puedo confiar en el poder de mi ojo derecho. Taro frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza. Sin pensar en tonterías como no puedo confiar demasiado en el Sharingan en el mundo de Dragon Ball, los efectos secundarios de usar el Mangekyou Sharingan por sí solos eran suficientes para darle dolor de cabeza. El Mangekyou Sharingan es un ojo especial que solo la élite del clan Uchiha puede despertar, y cada par de Mangekyou Sharingan suele tener habilidades diferentes. Por ejemplo, el ojo izquierdo de Uchiha Itachi alberga el Genjutsu Tsukuyomi, mientras que el derecho contiene la llama inmortal Amaterasu. El ojo de Uchiha Shizuya alberga el genjutsu más poderoso, Koto Amatsukami, que puede cambiar por completo la voluntad de una persona, y el otro ojo posee un poder especial que influye en el subconsciente de los demás. El Mangekyou Sharingan de Taro le otorga la capacidad de controlar absolutamente el chakra en su ojo izquierdo, y su ojo derecho le otorga la capacidad de maximizar el uso del chakra. En su vida anterior, no destacaba en cuanto a la cantidad de chakra que controlaba. De hecho, el chakra de su cuerpo estaba muy por debajo del nivel promedio. Pero desde que despertó el Mangekyou Sharingan, con las dos habilidades en mente, la cantidad de chakra que controlaba dejó de ser un factor limitante. Con el control absoluto del chakra en su ojo izquierdo, podía captar a la perfección cada porción de chakra de su cuerpo, sin la más mínima pérdida ni desperdicio. Combinado con la habilidad en su ojo derecho, la máxima utilización del chakra, podía realizar ninjutsu con potencia normal, consumiendo mucho menos chakra del requerido. Taro movió la palma izquierda hacia el suelo con indiferencia. La bola de ki, del tamaño de un tercio de un puño, desapareció bajo sus pies. ¡Puf! El suelo pareció quemado por las llamas, dejando una mancha chamuscada. Sin embargo, en realidad, no causó mucha destrucción. Como mucho, solo levantó un poco de tierra. Parece que todo es solo una farsa. No ha captado la clave del Bangkok Bukiru Show en absoluto, comparado con la demostración que me dio mi maestro entonces, este nivel de habilidad es ridículo. La expresión de Taro permaneció inalterada mientras cerraba los ojos con fuerza. Extendió la palma de la mano derecha y, con un zumbido, una esfera de luz del mismo tamaño que la bola de ki anterior apareció en ella. De repente, los ojos de Taro se abrieron de golpe, revelando unos ojos que parecían dos shurikens de 4 puntas. Su ojo derecho estaba inyectado en sangre, con una línea de sangre roja oscura que corría silenciosamente por su mejilla. Levantó la mano derecha, con la esfera de luz blanca flotando sobre su palma, apuntando a una piedra a pocos pasos de distancia. Luego, con la palma de la mano, hizo un gesto de empujarla. ¡Zas! La esfera de luz salió disparada como una flecha hacia la piedra. ¡Bum! La piedra se hizo añicos al instante. Y la misma cantidad de ki. Sin embargo, el ataque anterior solo quemó una pequeña porción de tierra, mientras que esta vez, destrozó la piedra directamente. Taro retrajo su mano derecha y cerró su ojo derecho, manchado de sangre. Murmuró en voz baja para sí mismo. Todavía no estoy muy familiarizado con el control de la nueva energía, Ki, probablemente solo alcanzó unas 6 o 7 veces el nivel normal. Recordando los momentos de su vida anterior, cuando tuvo que confiar en las habilidades de sus ojos en el mundo ninja para desatar explosiones de poder, a veces 20 veces más intensas en un instante, Taro suspiró en silencio, con una expresión de impotencia. Se quitó el rojo sangre de los ojos, pensando en silencio. Lo peor es que no solo sigue existiendo el riesgo de ceguera, sino que usar el Sharingan normalmente, también drena considerablemente mi energía mental. Energía mental. Incluso después de vivir y luchar en el mundo ninja, Taro aún encontraba este concepto desconocido. En su mente, era algo que solo los magos de las novelas conocían. Y ahora, aquí estaba, un ninja retirado y un artista marcial activo, a punto de experimentar las dolorosas consecuencias del agotamiento mental. El dolor de cabeza y la fatiga mental eran realmente insoportables. Parece que debo tener cuidado con el Sharingan, especialmente con el Mangekyou, al menos hasta que encuentre una manera de conseguir las Dragon Balls. Taro sacó un paño negro de su bolsillo y se limpió la sangre de la mejilla derecha. Sus orejas se movieron ligeramente y, sin girar la cabeza, dijo con indiferencia. Tsuru, ¿cuándo empezaste a observarme practicar en secreto?
Tsuru salió de las sombras, mirando la espalda de Taro con una expresión que era al mismo tiempo oscura y disgustada. Capítulo 7. Viaje a la Torre Korin. ¿Cuándo empezaste a controlar tu ki? Tsuru preguntó con disgusto. Permítanme describir brevemente este rostro. Es el rostro de un hombre que aparenta unos 20 años, pero en realidad, él y Taro tienen poco más de 30, pues ambos bebieron el agua de la inmortalidad de jóvenes. Por supuesto, como sabemos por la vieja tortuga calva de la historia original, la función inmortal puede ser algo exagerada, pero la longevidad es segura, ya que ningún terrícola normal puede vivir más de 400 años sin morir. No ha pasado mucho tiempo, solo hace unos 4 días. Taro se metió la tira de tela negra en el pecho y se giró, viendo la cara de disgusto de Tsuru. Sonrió y dijo: ¿Qué pasa? ¿No hay progreso con Kikon? La expresión de Tsuru se oscureció, pero rápidamente se recompuso y respondió: ¿Acaso tu Bankoku Bukiru Show tampoco muestra señales de progreso? El Bankoku Bukiru Show era el movimiento marcial insignia de Mutaito, y Tsuru, por supuesto, era muy consciente del inmenso poder que desplegaba cuando se usaba correctamente. Sí, la técnica del maestro es realmente profunda y vasta. Pero el camino debe recorrerse paso a paso. Sin el Bankoku Bukiru Show, no habría podido entrenar mi ki tan rápido. Creo que por eso el maestro nos enseñó estos dos movimientos. Deberías darte prisa y descubrir el truco del Kiko para liberar el ki que llevas dentro. Taro sonrió levemente y caminó lentamente hacia Tsurumi, continuando. Fue Fan Fan quien te pidió que me llamaras, ¿verdad? Vamos. Mientras hablaba, ya había pasado junto a Tsuru, quien permanecía allí, frunciendo el ceño con frustración. Con un resoplido frío, Tsuru lo siguió. A finales del año 462, los dos discípulos de Mutaito descendieron de la montaña cargando una olla arrocera. Dentro de ella se encontraba el poderoso rey demonio Piccolo, sellado. Cuídate en tu viaje y regresa sano y salvo, dijo Fan Fan con lágrimas en los ojos mientras se despedía de sus dos hermanos mayores más cercanos al pie de la montaña. Tsuru parecía indiferente a sus palabras, mirando hacia otro lado mientras llevaba su bulto. Taro, sosteniendo su propio paquete con la olla arrocera dentro, acarició la cabeza de Fan Fan y la consoló. No te preocupes por nosotros, Fan Fan. Estarás solo en la montaña. Cuídate. Tsuru, que estaba detrás de Taro, arqueó una ceja pensativo mientras lo observaba. El hermano al que siempre había menospreciado parecía otra persona tras la muerte del maestro. Se había vuelto mucho más sereno, e incluso sus hábitos lujuriosos y pervertidos parecían haber desaparecido. No me importa, pero ustedes dos, grandullones, tendrán que sufrir en el camino. Ni siquiera hay nadie que les cocine, dijo Fan Fan, sacudiendo la cabeza. Un artista marcial puede soportar un poco de dificultad. Vámonos deprisa. Dijo Tsuru con impaciencia, luego se dio la vuelta y echó a andar. Era un artista marcial muy hábil, y sus zancadas eran tan grandes que a una persona normal casi le parecían carreras. Fan Fan miró a Taro con lágrimas en los ojos. Taro suspiró levemente. Durante los últimos días, él y Tsuru habían revisado a fondo el estudio de Mutaito varias veces. Finalmente, encontraron algunos registros sobre la Torre Korin. Era una nota de las introspecciones de Mutaito en artes marciales, en la que mencionaba brevemente su experiencia escalando el lugar sagrado de las artes marciales, la Torre Korin. En cuanto a lo sucedido en la torre, las notas no aportaban más detalles. En lo profundo del bosque de la llanura suroccidental de la India, el sitio sagrado de artes marciales, la Torre Korin. Esa era toda la información geográfica que las notas de Mutaito proporcionaban sobre la Torre Korin. Fan Fan, espéranos, dijo Taro, dando un paso al frente y abrazándola. Después de un rato, le dio una suave palmadita en la espalda, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Vuelve sano y salvo. Gritó Fan Fan, viendo cómo la figura de Taro desaparecía rápidamente en la distancia. Lo vio agitar el brazo sin darse la vuelta, y finalmente, las lágrimas ya no pudieron contenerse. Cuando Taro alcanzó a Tsuru, lo escuchó quejarse. ¿Por qué pierdes el tiempo? Es mejor acabar con este asunto problemático cuanto antes. Hay más que hacer que esto, respondió Taro mientras caminaban juntos. Habían entrenado sus piernas subiendo y bajando la montaña desde niños, y su ritmo era tan rápido que casi parecía que volaban. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsuru mientras seguía caminando. El maestro dejó un último deseo.
Ahora quiero contárselo a ustedes y ver qué opinan, dijo Taro tras considerarlo. Vio que, aunque Tsurumi estaba concentrado en el camino, su atención se había desviado hacia lo que Taro estaba a punto de decir, así que hizo una pausa y continuó. Después de sellar al rey demonio, el maestro, en sus últimos momentos, me dijo que esperaba que ambos pudiéramos bajar de la montaña y fundar nuestras propias escuelas. Antes de que Taro pudiera terminar, Tsurumi lo interrumpió abruptamente. De ninguna manera. La expresión de Taro permaneció sin cambios y dijo en un tono tranquilo. Déjame terminar. Tsuru, irritado, interrumpió nuevamente, en voz baja mientras decía. ¿Qué hay que oír? El maestro está a punto de morir, ¿y tú crees esas tonterías? Pervertido, no olvides que el maestro nos crió desde niños, nos enseñó artes marciales. Fue un maestro y un padre para nosotros. ¿Establecer nuestras propias escuelas? No puedo hacerlo. Taro, sin embargo, parecía no haber escuchado sus palabras. Siguió caminando sin disminuir la velocidad, con la mirada fija en el bosque y el horizonte a lo lejos. Habló lentamente. El maestro era un gran héroe, un gran maestro. ¿Cómo podría importarle algo tan limitado como una sola escuela o secta? Su corazón abarcaba todo el mundo de las artes marciales, ¿sabes? También, cuando éramos jóvenes, bebimos accidentalmente el agua de la inmortalidad en la montaña, y el maestro lo sabía. Por eso, en su vejez, quiso que difundiéramos las artes marciales a lo largo de nuestras largas vidas, que cultiváramos generaciones de artistas marciales excepcionales, que sembráramos la semilla de las artes marciales en cada rincón del mundo, si era posible, para que, incluso si el rey demonio regresara, no hubiera forma de que semejante maldad volviera a propagarse. ¿No lo crees? Este era el gran deseo del maestro antes de morir. ¿Vas a desperdiciarlo? Tsuru, ¿y si en el futuro aparece un oponente aún más fuerte que el rey demonio? ¿Qué haremos entonces? ¿Solo confiaremos en nosotros dos? ¿De verdad crees que puedes superar al maestro? ¿Y si pudieras, cuánto más lejos podrías llegar? Levantó la bolsa que contenía la olla arrocera y miró a Tsuru, quien tenía una expresión sombría. Continuó. Tsuru, debes entender que somos los únicos dos discípulos que heredamos la filosofía de las artes marciales del maestro. Es nuestra mejor opción difundir su espíritu marcial. ¿O crees que hay alguien cuyas artes marciales sean mejores que las del maestro? Claro que no. Tsuru resopló y luego preguntó. ¿Pero no podemos simplemente reunir discípulos en la montaña? Todas nuestras artes marciales nos las enseñó el maestro, ¿cómo podríamos cambiar de escuela? Quedarse en el monte Mutaito solo sería predicar la doctrina de una escuela, y llevaría para siempre la marca del maestro Mutaito, el salvador de las artes marciales. Pero si salimos y establecemos nuestras propias escuelas, crearemos dos sectas de artes marciales completamente nuevas, dos semillas de artes marciales. Después de 100 años, 200 años, 300 años, quizás. Entrecerró los ojos como si estuviera viendo a los futuros guerreros de Dragon Ball dentro de 300 años. Entiendo lo que dices, dijo Tsuru, frunciendo el ceño. Lo pensaré seriamente, pero ahora mismo, primero ocupémonos de lo que tienes entre manos. Por supuesto. Taro asintió. Más adelante, el gran bosque ya estaba cerca. Los dos siguieron caminando sin parar, desapareciendo rápidamente entre las sombras del bosque. Para cuando salieron del bosque, el cielo ya se había oscurecido. Sin embargo, afortunadamente, a lo lejos, pudieron distinguir vagamente una pequeña aldea. Parecía que podrían disfrutar de una comida caliente y encontrar un lugar decente para dormir. Taro, al observar la luz parpadeante del fuego desde la aldea, sintió de repente una extraña sensación de déjà vu, como si estuvieran en una peregrinación en busca de las escrituras. Su mirada se agudizó y se detuvo, levantando la mano para detener a Tsuru. Algo no está bien, ¿serán bandidos? Capítulo 8. El asesino Tao Sura. ¿Qué haría un artista marcial cuando se encuentra con bandidos o asaltantes que invaden ciudades pacíficas y dañan a civiles inocentes? No hay necesidad de pensar en ello. Al caer el anochecer, dos sombras zumbó en el aire, barriendo el suelo como hojas flotantes, dirigiéndose hacia el pequeño pueblo cercano. El jefe de la ciudad de Pomegranate Town se arrodilló en el suelo, temblando incontrolablemente de miedo mientras miraba la figura sentada a caballo frente a él. ¿Qué miras, viejo? El líder de los bandidos, con una larga cicatriz en el rostro, miró con furia al jefe del pueblo, arrodillado frente a él. Su mirada casi asustó al jefe del pequeño pueblo.
Los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños arrodillados tras el jefe guardaron silencio absoluto, sin atreverse a respirar. Los jóvenes del pueblo se habían unido al ejército cuando el rey Piccolo desató el caos en el mundo, probablemente ya estarían todos muertos. El líder de los bandidos sacó su largo cuchillo, arrastrando la hoja por sus pantalones intencionalmente, y resopló fríamente. «Qué mala suerte tienen de encontrarse con nosotros hoy. Dense prisa. Entreguen todo su dinero y provisiones. Y en realidad, somos nosotros los que tenemos la mala suerte de acabar aquí», murmuró uno de los bandidos detrás del líder, montado en un caballo. El líder de los bandidos se dio la vuelta inmediatamente y miró fijamente al bandido gordo del grupo. «Cállate la boca. Idiota». El bandido idiota no estaba contento y dijo. «Pues es cierto. Si no nos hubiéramos topado con ese peligroso asesino, no nos habríamos desviado a este pobre pueblito». Eso, quiso continuar, pero al ver la mirada cada vez más hostil del líder y notar que sus compañeros a caballo le lanzaban miradas frenéticas de advertencia, se calló rápidamente. El líder de los bandidos, sintiéndose frustrado, continuó su discurso amenazante, con el rostro retorcido por la malicia mientras decía. «Y si miras tu aldea, no hay muchos hombres fuertes, pero sí muchas chicas y mujeres. 20 chicas serán nuestras». Los habitantes del pueblo, arrodillados en el suelo, entraron en pánico. «No. Señor». El viejo jefe de la ciudad se desesperó de repente, pero antes de que pudiera decir otra palabra, un cuchillo de acero frío y afilado le presionó la garganta. El líder de los bandidos se burló. «Di una palabra más, y usaré este cuchillo». No, esto, y los labios del viejo jefe de la ciudad temblaron. Los ojos del líder bandido brillaron con un destello frío mientras mostraba los dientes con una sonrisa feroz. Retiró el cuchillo de la garganta del jefe y luego, lo blandió con fuerza. Zumbido. Una ráfaga de viento pasó junto al líder de los bandidos, y entonces se dio cuenta de que su cuchillo no caería. Una persona, que apareció de la nada, se paró frente a su cuchillo de acero, agarrando la hoja con ambas manos y presionándola firmemente entre sus palmas. «Maldición. Este tipo también es un artista marcial». El líder de los bandidos miró fríamente al joven Taro, que parecía tener unos 20 años, pero al instante sintió que sus manos se debilitaban. Fue realmente frustrante. Su plan para hoy era robar un pueblo más rico al otro lado del bosque. Pero accidentalmente se toparon con un supermaestro en el bosque. En cuanto a por qué supo de inmediato que era un supermaestro y echó a correr, bueno, si te encuentras con alguien con el gran símbolo @matar, en la ropa, y se queda quieto mientras tu banda ya ha perdido a 7 hombres, ¿huirías? ¿No creerías que es un maestro? Y ahora solo quería matar a alguien y hay un maestro aquí para detenerlo. Te doy 10 segundos para que abandones este pueblo. Mutaro, en su vida pasada en el mundo ninja, aunque no del todo despiadado, había matado a mucha gente. La intención y la energía asesina se acumularon en su mente. Era aterrador. Esta persona era aterradora. El líder de los bandidos sabía que estaba acabado. Los caballos debajo de los bandidos sintieron el aura fría que emanaba de Wutian y comenzaron a inquietarse, moviendo nerviosamente sus cascos. Taro apretó el cuchillo de acero con ambas palmas y, de repente, con un giro de cintura, la fuerza se extendió por sus brazos y dedos. Sus palmas retorcieron la hoja como si arrugaran papel. ¡Crack! El cuchillo de acero se partió por la mitad con sus propias manos. El líder de los bandidos abrió los ojos de par en par, y entonces vio que las palmas de Taro se convertían en una mancha borrosa. Crack, 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 crack. En rápida sucesión, se oyeron 5 sonidos agudos, y la mitad restante del cuchillo de acero se hizo añicos, cayendo al suelo. Solo quedó la empuñadura. ¿Aún no te vas? Taro levantó la mano con fastidio. «Corran», gritó uno de los bandidos, el gordo, y dio media vuelta con su caballo para retirarse, pero al mirar atrás, vio a alguien que caminaba hacia ellos desde la entrada del pueblo. La persona tenía la misma vestimenta que la que acababa de romper la hoja de acero, llevaba un bulto en su espalda y sostenía un paquete con forma de bola en la mano. La cara de Tsuru estaba llena de «no te metas conmigo», mientras caminaba tranquilamente hacia la ciudad, permitiendo que los bandidos pasaran a su lado sin decir palabra. Taro sonrió y dijo. «Pensé que los matarías a todos allí mismo». Tsuru gruñó y miró a los habitantes del pueblo que se habían levantado, observándolos con miedo. Dijo sin rodeos.
Espera un momento, iré al bosque a encargarme a esos tipos. Considéralo el precio de nuestra comida y alojamiento, ¿qué te parece? El viejo jefe de la ciudad miró hacia atrás a los ojos temerosos de la gente detrás de él, tragó saliva nerviosamente y dijo con cautela. ¿Qué desean ustedes, caballeros? No te preocupes, anciano. Somos discípulos del gran maestro de la montaña Mutaito, del este. Taro sonrió. Discípulos del gran maestro Mutaito, los ojos del jefe de la ciudad se iluminaron. HMPH, sigamos adelante. Tsuru le lanzó el bulto y la bolsa a Taro, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque negro. Son mucha gente, dijo alguien preocupado entre la multitud. Taro, sosteniendo el paquete de la olla arrocera en una mano y la bolsa de Tsuru en la otra, con su propia bolsa todavía en su espalda, sonrió y dijo. Solo un grupo de gente común y corriente, no una amenaza real. Cuando el maestro Mutaito les enseñaba artes marciales en la montaña, solía enviar a sus discípulos a la montaña para castigar el mal y promover el bien, así que matar bandidos, no era algo desconocido. Pero, de todos los discípulos, solo él y Tsuru eran capaces de enfrentarse a un grupo de bandidos solos. Tsuru recordó la dirección en la que habían huido los bandidos y, después de aplicar fuerza con los pies, rápidamente encontró el rastro de huellas de cascos en el bosque. Pero pronto, no fueron solo huellas de cascos. Había sangre. Tsuru se detuvo. El olor a sangre le llenó la nariz. Frunció el ceño y se escondió detrás de un gran árbol, mirando a su alrededor, luego avanzó de nuevo, ocultándose detrás de otro árbol. Pronto encontró los cuerpos. Eran los bandidos de antes. Sus gargantas estaban aplastadas, sus pechos izquierdos perforados, había agujeros de sangre en sus sienes. Tsuru frunció el ceño al darse cuenta de que estos bandidos se habían topado con un experto poderoso. Un experto que mataba de un solo golpe, sin necesidad de un segundo ataque, y que era despiadado, altamente eficiente al matar. Estallido. El líder de los bandidos se desplomó en el suelo, perdiendo la consciencia. Antes de perderla por completo, creyó oír al superasesino decir. Ya que huiste, ¿por qué regresaste? No sabíamos, anciano, que habías cambiado de rumbo. Gritó en su mente, pero la oscuridad consumió su conciencia. De repente, recordó que, antes de que apareciera el rey demonio, solía trabajar diligentemente en los campos de su pueblo natal, quería comer los panqueques que hacía su madre. Tao Sura permaneció en su lugar, levantando una ceja, aparentemente hablando consigo mismo. Ah, ¿sí? Hay un superviviente, se giró, dejando al descubierto el gran símbolo de matar en su pecho izquierdo, y vio a un joven con la mirada perdida. Eres tan joven, pero tienes tanta fuerza. De verdad, Tao Sura negó con la cabeza y suspiró. Me dan aún más ganas de matarte. Capítulo 9. Manipulación del ki. Asesino. Tsuru notó de inmediato la palabra matar en el pecho izquierdo de Tao Sura, y también vio la mancha de sangre en su abdomen izquierdo. ¿Herido? Se preguntó Tsuru. Tao Sura dio un paso adelante, caminando hacia Tsuru. Tsuru, percibiendo una amenaza abrumadora, adoptó instintivamente una postura de combate, con el rostro ensombrecido. Su atención estaba completamente concentrada, con los ojos fijos en cada sutil movimiento de este peligroso asesino. Su maestro, Mutaito, les había dicho una vez que, al enfrentarse a los asesinos más hábiles del mundo, incluso un simple pestañeo podía resultar en la muerte. Tsuru no se atrevió a bajar la guardia ni un segundo. La presión que ejercía esta persona era inmensa. Silbido, Tsuru cambió sus pasos, una gota de sudor apareció en su frente. Tenía los músculos tensos, los pies hundiéndose en la tierra blanda. A pesar de pisar con bastante fuerza, había una sensación subyacente de relajación, como si pudiera entrar en acción en cualquier momento. Era como un arco tensado, listo para disparar en cuanto hubiera cualquier perturbación. Mientras Tsuru estaba intensamente concentrado en Tao Sura también estaba observando a Tsuru. La cautelosa postura de Tsuru no sorprendió a Tao Sura. Era de esperar. Pero cuando Tao Sura llegó al sexto escalón, se detuvo de repente y, como perdido en sus pensamientos, dijo. Joven, eres un discípulo de Mutairi, ¿no? Hizo una pregunta, pero sonó más como si le estuviera diciendo a Tsuru que ya había deducido este hecho, hablado en un tono tranquilo, casual y seguro. Tsuru entrecerró los ojos pero no lo negó. ¿Reconoces a mi amo? Tao Sura dio una leve sonrisa y dijo.
el número uno en el mundo de las artes marciales, el maestro Mutaito, ¿quién no ha oído hablar de él? No pudo evitar sonreír con sorna, aparentemente lleno de desdén. La ceja de Tsuru se crispó al captar el sarcasmo en el tono de Taosura. Taosura continuó. Déjame decirte, el 3000º que planeé matar en mi vida, se suponía que era tu amo, HMPH, arrogante. La cara de Tsuru palideció de rabia. Hablar así de su maestro delante de su discípulo no era diferente a insultar a sus antepasados. El corazón de Tsuru ardía de ira, pero se obligó a mantener la calma. Taosura permaneció allí de pie tranquilamente, agitando la mano. No tienes que estar tan tenso. ¿Cuál es mi estatus? ¿Te tendería una emboscada? Aunque soy un asesino, para ser digno de mis métodos, la persona a la que apunto debe estar al nivel de tu maestro, Taidou, pero después de que apareció el rey demonio, cambié los 3000º hacia él, aunque todavía coloqué a tu maestro en la posición 2999. Deja de decir tonterías. El rostro de Tsuru se sonrojó de ira. Este asesino, que había aparecido de la nada, podía ser fuerte, pero hablar descaradamente como si el rey demonio o Taidou fueran insignificantes a sus ojos era exasperante. Tsuru no pudo soportarlo más y gritó. La boca de Taosura se curvó lentamente en una sonrisa. Las pupilas de Tsuru se contrajeron, y todos los pelos de su cuerpo se erizaron, su cuero cabelludo hormigueó. Rodó hacia un lado con todas sus fuerzas. Una luz blanca deslumbrante brilló en el rabillo del ojo, dejando una imagen persistente en su retina. ¡Bang! Tsuru oyó un ruido a sus espaldas, pero no se atrevió a mirar atrás. Se puso de pie rápidamente y vio a Taosura bajando lentamente su mano derecha, que ni siquiera supo cuándo había levantado. Sentir. De repente, un dolor lo atacó, y Tsuru se dio cuenta de que se había lastimado el antebrazo izquierdo. La herida parecía una quemadura. Su camisa estaba rasgada y la sangre manchaba la zona. Ki. Tsuru apretó los dientes. Inesperado, ¿de verdad lograste esquivar mi ataque? Taosura estaba genuinamente sorprendido. Había usado palabras deliberadamente para crear una oportunidad, pero aún así, Tsuru logró esquivar su ataque en el momento crítico. ¿De verdad crees que eres digno de ser comparado con mi maestro? Tsuru se cubrió la herida del brazo izquierdo y miró con desprecio a Taosura. Cuando mi maestro derrotó al rey demonio con su vida, ¿dónde estaban todos ustedes, viejos tontos, con la habilidad de luchar en el campo de batalla? ¿El maestro Mutaito ha muerto? ¿Derrotó al rey demonio? Taosura frunció el ceño, sorprendido. HMPH. Tsuru se burló y no dijo nada más. De repente, se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, apuntando directamente a la garganta de Taosura. Taosura sonrió, bloqueando fácilmente la garra de Tsuru dirigida a su garganta, sin siquiera mirar, mientras que con su otra mano, se agachó y agarró el puño de Tsuru que estaba atacando su herida abdominal izquierda. Aunque esté herido, aún no eres digno de quitarme la vida. Con fuerza, Taosura apretó las manos de Tsuru hasta que se quebraron. Las venas de la frente de Tsuru se hincharon, y levantó la rodilla para golpear a Taosura en la ingle. ¡Bang! Sus rodillas chocaron con un golpe sordo. La rodilla de Taosura ejerció una fuerza de torsión, provocando que el cuerpo de Tsuru cayera sin control. Taosura inmediatamente usó su rodilla levantada para patear a Tsuru en el pecho. ¡Bang! Tsuru salió volando por los aires. Él. Taosura volvió a levantar su mano derecha, apuntando con su dedo índice a Tsuru, que todavía estaba volando por el aire. Una luz blanca brillaba en su dedo. Zumbido. Una onda de ki salió disparada de su dedo como una lanza, apuntando directamente a Tsuru. El tiempo pareció ralentizarse, Tsuru levantó lentamente la cabeza en el aire, sus ojos se abrieron mientras el punto de luz blanco reflejado en sus pupilas se hacía más grande y brillante. Una sombra pasó como un relámpago. Auge. La ola de ki atravesó el aire y atravesó un gran árbol que estaba detrás, dejando un agujero carbonizado, del cual salía humo blanco. Taro depositó a Tsuru en el suelo, con expresión serena, mientras miraba al misterioso asesino, Taosura. Pensó. ¿Don Dompa? ¿No es esta una técnica de la escuela de la grulla? El atuendo de esta persona, se parece un poco a Tao Pai Pai. ¿Podría Tao Pai Pau, quien se suponía era el hermano del maestro grulla, tener alguna conexión con esta persona? ¿Es esta onda de ki suya? En ese momento, la mente de Taro estaba acelerada. ¿Otro? ¿Otro discípulo de Mutaito?
Preguntó Taosura con curiosidad, aunque estaba en alerta máxima. Aquel joven había aparecido de repente en su batalla, le provocó un deseo asesino. ¿Quién eres? Tao Bai Pai, preguntó Taro con frialdad, usando deliberadamente el nombre Tao Bai Bai. Tao Bai Pai, no existe tal persona en el clan Tao Quan. Soy Tao Sura, el que nació para matar a 3000, y ustedes dos pronto estarán entre esos 3000. Tao Sura entrecerró los ojos. Sus ojos brillaron con una luz fría. ¿Una organización asesina, es Tao Bai Pai descendiente de este clan? Pensó Taro, ahora con la información que necesitaba. Decidió no seguir hablando. En ese momento, aún conservaba los hábitos de su anterior vida en el campo de batalla como ninja. Al entrar en combate, a menos que fuera absolutamente necesario, no decía ni una sola palabra. Todas sus acciones estaban encaminadas a abatir a sus oponentes y enemigos con la mayor rapidez y eficacia posible. La persona que tenía delante se sentía muy peligrosa. Por lo tanto, Taro decidió ir con todo y asegurarse de asestar un golpe mortal de un solo golpe. Cuidado. Aunque esté herido, sigue siendo muy aterrador. Sur ya se había levantado del suelo y se había limpiado la sangre de la barbilla. Taro permaneció en silencio. Su cuerpo se hundió aún más, con la mirada fría y sin emociones. Las 8 puertas, primera puerta, liberación de la supresión cerebral, puerta de apertura. Abierto. En un instante, tanto Tsur como Tao Sura perdieron de vista a Taro. Zumbido. 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 Solo una sombra negra brilló a su alrededor con la velocidad del rayo. El rostro de Tao Sura se ensombreció de inmediato. La velocidad de este joven parecía ir más allá de lo común. Lo que no sabía era que Taro había usado las 8 puertas, una técnica prohibida del mundo ninja, que podía otorgarle a una persona una fuerza similar a un renacimiento. De hecho, las personas del mundo de Dragon Ball tenían un físico diferente al del mundo ninja, y no contaban con el bloqueo de chakra como las 7 puertas. Sin embargo, la primera puerta, la puerta de la apertura, era universal. El propósito de la puerta de la apertura era liberar por completo la supresión del cerebro sobre el poder del cuerpo. Incluso si esto suponía una gran tensión para el cuerpo, incluso si causaba lesiones permanentes o la muerte, así, la primera puerta, la puerta de la apertura, era el alma misma de las 8 puertas. Zas. Tao Sura se puso completamente serio. Empezó a canalizar su ki. Normalmente, como asesino, prefería ocultarlo y pasar desapercibido. Pero ahora, frente a un oponente como Taro, que ejercía tanta presión sobre él, no tuvo más remedio que liberar toda su aura. Deja de andar por ahí, con esos trucos insignificantes. La mirada de Tao Sura se agudizó a medida que la imagen de Taro moviéndose a gran velocidad se hacía cada vez más clara. Con su experiencia, empezó a predecir mejor los movimientos de Taro. Pero... Mangetyo Sharingan. Dominio completo del Ki. Yuki. Máximo uso de Ki. Kiki. Zumbido. Taro desapareció de la vista de Tao Sura una vez más. Como un rayo, se desvaneció. Una luz blanca se reflejó en las pupilas dilatadas de Tao Sura. Capítulo 10. Tomando el barco para zarpar. Ya sea la puñalada infernal del tercer Raikage o el Raikiri de Kakashi, en general, fuertes o débiles, ambos pueden clasificarse como el mismo tipo de ataque. Velocidad. Ambos utilizan la inmensa energía cinética generada por el movimiento, luego utilizan chakra para fortalecer el jutsu en sí, y finalmente, generan un poder explosivo que penetra al objetivo con un solo golpe. Tao Sura miró hacia abajo, incrédulo, y vio la mano que le había perforado el pecho. Los músculos de Taro estaban tan tensos como el hierro y la piedra, y sus venas estaban tan hinchadas que parecían listas para atravesar su piel, mostrando cuán duro estaba trabajando el corazón de Taro en ese momento. Una luz tenue envolvió este brazo de acero, y Tao Sura pudo sentir con certeza la pureza de este ki. También supo la fuerza del ki condensado en los dedos que penetraron su espalda. Toda la energía se concentraba en sus dedos, y era extremadamente fuerte. Moviéndose a gran velocidad, el golpe lo atravesó con facilidad. Esta es una técnica de matar. Este joven no parecía un discípulo de un maestro de artes marciales como Mutaito, sino más bien un asesino y verdugo de primera clase, como él. HMPH, una gran bocanada de sangre brotó de su boca, cubriendo su ropa y tiñendo de rojo el brazo de Taro, que aún estaba incrustado en su pecho.
Taosura miró fijamente el rostro inexpresivo de Taro con ojos rojos y dijo con tristeza. Buen chico, ¿cómo te llamas? Taro lo miró brevemente, pero no respondió. Apretó los labios, agarró el hombro de Taosura con la otra mano y tiró del brazo que le había atravesado el pecho. PFFT. Apareció otro gran charco de sangre. Todo el cuerpo de Taosura se retorció y su rostro palideció al instante. Taro se giró y Taosura cayó de rodillas tras él, con los ojos llenos de rabia y odio. ¿Cómo no odiar? En nombre de su clan, había jurado matar a 3000 personas para cumplir su carrera como asesino. Hoy, a costa de la herida en el abdomen izquierdo, por fin había alcanzado la marca de 2159. Pero ¿quién habría pensado que moriría inexplicablemente en el bosque salvaje a tan remota campiña? A manos de no, de un joven al que nunca había conocido. Todo el cuerpo de Taosura se debilitó, su visión se volvió borrosa y lentamente se desplomó hacia adelante. Durante todo el proceso, Tsuru permaneció boquiabierto. Observó de principio a fin en un silencio atónito. Pensó que, incluso si Taro acudía a ayudar, se libraría una batalla feroz. Pero como podía esperar que, tras la llegada de Taro, comenzara a luchar sin decir palabra, y que de un solo golpe, el asesino, que parecía tan poderoso, muriera apuñalado? ¿Cuándo se volvió Taro tan poderoso? ¿Cómo podía ser tan rápido? ¿Es posible dar un salto tan grande después de practicar ki? Claramente ni siquiera dominaba el Bankoku Bukiru Shou todavía. Este pensamiento hizo que Tsuru se estremeciera. Al ver la figura de Taro caminando lentamente, era como si estuviera viendo a un monstruo. Debe ser que mi habilidad es demasiado baja, por lo que no puedo comparar la diferencia entre él y el maestro, pensó para sí mismo, con una expresión insegura. Pero lo que no sabía era que, aunque Taro parecía relajado y contento en ese momento, en realidad, los huesos y músculos de todo su cuerpo estaban llenos de un dolor insoportable. La primera puerta de las 8 puertas se había abierto, y tras emplear toda su fuerza, era completamente imprudente forzar su cuerpo más allá. Sus efectos secundarios no eran ninguna broma. De repente, el corazón de Taro se conmovió. El dolor en su cuerpo le recordó algo. ¿Podría el Kaioken de Goku ser similar al principio de las 8 puertas? Según la obra original, cuando San Wukong luchó contra Vegeta, tras usar el puño Kaio 3, 4 y 5 veces, sintió un dolor insoportable en todo el cuerpo y gritó cuando lo tocaron. ¿No es esto lo mismo que hicieron Rock Lee y Gumi tras abrir las 8 puertas? Tsuru señaló a Taosura, que estaba tendido en el suelo detrás de Taro. ¿Qué hacemos con él? Debido al gran poder de Taro, sin saberlo, comenzó a buscar su opinión, algo que antes habría sido inimaginable. Olvídalo, no puede sobrevivir. Taro negó con la cabeza, reprimió sus pensamientos, soportó el intenso dolor, pasó junto a Tsuru y regresó por el mismo camino. Tsuru se quedó allí un rato, mirándolo, luego se dio la vuelta y se apresuró a seguirlo. Tras caminar un rato, encontró a Taro de pie bajo un gran árbol, mirando algo en las ramas, frunciendo el ceño y sin decir nada. Tsuru inconscientemente se apresuró y preguntó con voz seria. ¿Alguien viene otra vez? Taro lo miró extrañado, meneó la cabeza y respondió. No, dijo con sinceridad tras una pausa. Dejé el equipaje en el árbol. ¿Puedes subir y bajarlo? No he parado a descansar hasta ahora, estoy un poco cansado. Por supuesto, los dos que ya se habían ido no se dieron cuenta de que los dedos de Taosura, que yacían en el suelo, se movían, eso no significaba que no estuviera muerto. Tras sufrir una herida tan grave, alguien como él, que no era inmortal, moriría sin duda. La muerte es la muerte, pero, antes de morir, hizo todo lo posible por dejar algo atrás. Era un mensaje escrito con un método especial. Taosura lo enrolló en un pequeño tubo con un olor distintivo, e incluso muerto, aún sostenía el delgado y largo tubo de papel entre sus dedos. Tras un tiempo indeterminado, una paloma gris descendió del cielo con el primer rayo dorado del sol matutino y se posó sobre el cadáver de Taosura. Girando la cabeza, la paloma saltó a la mano de Taosura, picoteó el objeto entre sus dedos varias veces y finalmente lo atrapó con el pico. La paloma gris extendió sus alas y volvió a volar. Nadie sabía a dónde iba. A la mañana siguiente, todos los habitantes de Pomegranate Town se reunieron para despedir a Taro y Tsuru. Ambos partieron con su equipaje. Siguiendo un mapa que habían traído de la montaña, se adentraron en una región montañosa. Vagando por el desierto y pasando por aldeas, presenciaron condiciones desoladoras.
La gente común apenas podía sobrevivir, viviendo en condiciones precarias en sus tierras natales. En algunas zonas, ni siquiera sabían que el gran demonio había sido derrotado y continuaban escondidos en sótanos o cuevas, viviendo con miedo constante. Los dos hermanos viajaban de día y descansaban en la naturaleza de noche, usando el cielo como techo y la tierra como estera. Cuando tenían hambre, cazaban animales salvajes. Cuando tenían sed, si no encontraban agua, incluso la sangre de lobos se convertía en una opción. Siempre que se topaban con injusticias en el camino, como bandidos o saqueadores, con su destreza inigualable, los derrotaban fácilmente. Todo el oro, la plata, las perlas y los tesoros que saqueaban se distribuían entre los campesinos de las aldeas cercanas. Es por eso que a lo largo del camino el monte Mutaito ganó tanta fama y elogios. A primera hora del día siguiente, todos los habitantes de Pomegranate Town se reunieron para despedir a Taro y Tsuru, quienes partieron con su equipaje. Siguiendo un mapa que habían traído de las montañas, se adentraron en una zona montañosa. Atravesaron el desierto y pasaron por varias aldeas, donde solo vieron desolación. La gente común apenas podía sobrevivir en su tierra natal. En algunos lugares, ni siquiera sabían que el gran demonio había sido derrotado y continuaban escondidos en sótanos o cuevas, viviendo vidas marcadas por el miedo constante. Los dos hermanos viajaban de día y descansaban en la naturaleza de noche, usando el cielo como manta y la tierra como lecho. Cuando tenían hambre, cazaban animales salvajes. Cuando tenían sed, si no encontraban agua, incluso la sangre de lobos les bastaba para saciarla. En el camino, siempre que se topaban con injusticias, como bandidos o saqueadores, utilizaban sus extraordinarias habilidades para hacerles frente. Sometían firmemente a los malhechores, eliminando a ladrones, bandidos y villanos. Los tesoros que adquirían oro, plata, cuentas, piedras preciosas y dinero se distribuían entre los campesinos de las aldeas cercanas. Debido a esto, durante el viaje, la fama del monte Mutaito se extendió rápidamente, acompañada de elogios de todos los que se cruzaron en el camino de los dos héroes. Casi 2 meses después, Taro y Tsuru finalmente llegaron al primer destino de su viaje, una gran ciudad costera llamada Ciudad de la Costa Oeste. Los dos ingresaron a la ciudad, observando el movimiento de personas y vehículos que entraban y salían. El nivel de tecnología, es como ver una película de Sherlock Holmes, pensó Taro mientras caminaba junto a Tsuru por las anchas calles adoquinadas de West Coast City, observando a los peatones. Esta probablemente será la futura capital del oeste. Había estudiado el mapa varias veces, tanto el actual como el de la historia que conocía de su vida pasada, y suspiró al pensar que en esa tierra nacería Bulma, el genio científico que crearía el radar de Dragon Ball, la cámara de gravedad e incluso la máquina del tiempo. En cuanto al presente, Taro no esperaba algo tan avanzado como el Dragon Ball Radar. En el muelle de la ciudad, un anciano preparaba su bote. El clima era agradable, con cielos soleados y vientos favorables. Cuando estaba a punto de desatar el ancla, oyó un clic metálico y, de repente, la cadena del ancla se soltó. ¿Qué pasa? Se sobresaltó y entonces vio dos figuras en el bote. Alguien le estaba robando el bote. Atrápenlos. Estaba a punto de gritar cuando le lanzaron un bulto. Sorprendido, casi lo derriba. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Estaba lleno de oro, joyas y piedras preciosas. El anciano observó cómo su barca se alejaba a la deriva en el mar mientras sostenía firmemente el bulto, murmurando. Bueno, supongo que puedo aceptar esto.